Bienvenidos a Enfoque Ciudadano. Les agradecemos por estar junto con nosotros un día más con la mejor información de actualidad nacional e internacional. Hoy nos acompañará vía Zoom el doctor Ramiro Rivera, con quien conversaremos temas de la coyuntura política actual. Ernesto, ¿cómo estás? Un afectuoso saludo, Enrique, y de igual manera para toda la audiencia de su programa Enfoque Ciudadano, a través de la televisión de hoy, Canal TV Digital. Con el doctor Ramiro Rivera, un politólogo muy reconocido en nuestro país, vamos a conversar de temas de trascendencia. No solamente de la coyuntura del momento, hay temas que subyacen en la conciencia nacional, que tienen que ver con la política, con la geopolítica, con la política económica global, en donde se inserta nuestro país, en cuanto también tiene que ver con ese limbo de varias candidaturas que aún no se definen, con la cercanía de un proceso electoral tan trascendente en donde se está no solamente jugando con fuego, se está jugando con la voluntad del pueblo ecuatoriano, con los conceptos mismos de la democracia. Vamos a tener dentro de unos minutos ya en nuestros estudios, a través de vía Zoom, la presencia del doctor Ramiro Rivera. Sí, en breve lo tendremos el doctor Rivera para conversar de unos temas de actualidad política, bueno, en el plano nacional e internacional, y también en la coyuntura económica. El doctor Rivera es un hombre de trayectoria bastante notable y con quien iremos a un diálogo profundo y equilibrado como es Enfoque Ciudadano. Ya estamos esperando su enlace, el doctor Rivera. Ernesto. Trataremos también de temas sumamente delicados en cuanto a lo que tiene que ver con la corrupción arraigada en la clase política del país, cuando hemos visto una actitud del Poder Legislativo que tuvo que censurar a una ministra por algo irrisorio, por un tema de ciertos artículos caducados que fueron utilizados para reprimir las protestas, y no fueron solamente protestas, hubo saqueos, hubo caos. Ella tuvo que actuar en defensa de los valores democráticos del país y sin embargo no tuvo la entereza esta clase política representada en la Asamblea Nacional Legislativa para llamar la atención de esta ministra, que también ha sido muy objetada en cuanto al manejo de los hospitales, que ha venido a ser un tema neurálgico precisamente en esta pandemia que estamos viviendo. Hubieron muchísimas acusaciones, pero no pasaron de allí y tuvieron que terminar censurando a una ministra por un tema sencillamente secundario. Esa clase política representada en la Asamblea Nacional Legislativa, que ha perdido muchísimo prestigio, con apenas un 2% de credibilidad, y que se espera en las nuevas elecciones lleguen personajes de mayor altura cívica, de mayor presencia moral, que ayude a la gobernabilidad del país. Ernesto, llama un poco la atención de que a la ministra se la llame a la Asamblea y la censuren por los hechos de octubre del año 2019, cuando hubieron una serie de situaciones tremendas, ¿no?, para el país, para Quito especialmente: destrucción, vandalismo, quema de edificios, agresiones tremendas, y se la censura es por eso. O sea, como que no, como que estamos diciendo, hagan otra. Fíjese, mi estimado Enrique, que a pocos días de que se circularon los audios entre el asambleísta Azuero y el asambleísta Mendoza, la Fiscalía llamó a declarar, llamó a que rindan su versión esta ministra de quien estamos hablando, a quien nos referimos, ex ministra en estos momentos, incluso al presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, a ambos asambleístas involucrados en estos diálogos, de los cuales uno ya ha sido sentenciado a la actualidad, el otro anda prófugo, y sin embargo, en nombre de la gobernabilidad mismo, no ha pasado a mayores, incluso este tema que ya se estaba judicializando. Parece que en ese mismo marco tampoco se deja pasar a mayores, en nombre de la gobernabilidad, estos últimos meses del gobierno, algunas revelaciones que ha hecho el periodista investigativo Fernando Villavicencio, quien está corriendo precisamente como candidato para la Asamblea Nacional Legislativa, con respecto a cierta respuesta que ha dado el gobierno de China en las transferencias que ha hecho a la compañía Sinohydro, a la compañía Recorsa.
Entiendo que ya está en una primera fase de investigación judicializada y vamos a ver si no es que en nombre de la gobernabilidad continuará este tema en carpeta o, como se dice también, en el congelador. Parece que ya tenemos al doctor Rivera enganchado en Enfoque Ciudadano, en el canal TV Digital, y por supuesto le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor Ramiro Rivera, lo tenemos ya, ¿nos escucha? Sí. Hola. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Enfoque Ciudadano. Un gusto tenerlo aquí en nuestra programación el día de hoy para comentar temas de actualidad en el tema de la coyuntura política actual. Usted que es un analista, un hombre vinculado a temas políticos, sociales, económicos y con quien podemos hacer una lectura clara de lo que está aconteciendo ahora en el país. Bienvenido, doctor Rivera. Muchísimas gracias por la entrevista y con mucho gusto compartir pues tanto con usted, Luis Enrique, y con usted, Ernesto. Doctor, la coyuntura política actual, sobre todo estamos en un proceso eleccionario para el 2021 y las condiciones del país que se han venido a menos por cuanto a la situación misma de la pandemia, y antes de la pandemia ya se vislumbraba un panorama un poco oscuro en el país en el tema económico, ¿no? Y ahora en esta situación real que vive el país, con tantas situaciones en el orden de la corrupción terrible que ha venido generando una serie de desconfianza en la ciudadanía, con una asamblea que está calificada con el 2% de aceptación, terrible. En sus tiempos, cuando usted era congresista, creo que nunca llegaron a esos niveles. Sin embargo, ahora pues se muestra un panorama bastante oscuro con respecto al desarrollo de las actividades a través de este poder del Estado, que se ha venido desmejorando por una serie de situaciones que son de conocimiento público. Doctor, ¿cuál es su visión con respecto a la situación política actual en este ámbito? Bueno, siempre se suele decir en cada coyuntura y decir, esta es una coyuntura excepcional, esta es la única y especial, pero nunca antes como ahora, en efecto, esta coyuntura es absolutamente extraordinaria. No solamente porque nos azota una crisis económica planetaria, sino porque además estamos abrazados por un flagelo universal pandémico. Es decir, a la crisis económica, al déficit, se suma el hambre extrema. Y eso puede también tener su explicación en el reflote del fenómeno de la delincuencia, porque la gente quiere sobrevivir. No significa que toda la delincuencia se derive de la pobreza. De tal manera que ese es un fenómeno. El otro, nos enfrentamos probablemente a una disyuntiva de carácter político absolutamente especial. Y me explico. O el país sale por un camino de la libertad, de la prosperidad, de la apertura, de la inversión, de la seguridad jurídica, del empleo y del crecimiento económico, o el país se va derechito al infierno. Y cuando digo al infierno es una suerte de venezuelización del Ecuador, un esquema donde la democracia desaparezca, nos llevemos solamente con los chicos malos del planeta, sea este un narcoestado lleno de violencia y lleno de corrupción, como de alguna manera ya lo tuvimos durante 10 años de un régimen hegemónico, de un régimen autocrático que desconoció todas las libertades, que eliminó todas las voces de la discrepancia y que puso contra la espada y la pared a los medios de comunicación, que eran los últimos gendarmes que quedaban para vigilar la vigencia de los valores democráticos. Doctor Rivera, ¿a qué usted atribuye este desmejoramiento en la actividad de la actual Asamblea Nacional? ¿Cuáles son esos factores que, de acuerdo a su lectura, han incidido para que tenga tan baja calificación? Mire, en general la imagen de los parlamentos en todo el mundo no es buena. Con frecuencia usted ve lo que está pasando
lo que ha pasado en Chile, lo que acaba de pasar en Guatemala, en el Congreso de Hong Kong, en el mundo asiático. ¿Por qué? Porque lamentablemente en los procesos electorales usted tiene dos mandatos que emite el pueblo. El mandato a la representación parlamentaria, que en el caso de los regímenes parlamentarios es lo que define el gobierno, es decir, cuando gana la CDU alemana, hace alianza con los pequeños y Angela Merkel es reelegida canciller, que es el equivalente a la presidencia de la República o al primer ministro, ¿ya? Cuando gana en España el PP o el PSOE, son gobierno. Y cuando les falta voto, tienen que recoger los votos de otros grupos, como lo ha hecho Pedro Sánchez, con Esquerra Republicana, con Unidos Podemos y otros pequeños. Segundo, el Congreso es quizá la única actividad política que tiene una ventana ante la opinión pública. Es como que usted tuviese una ventana en su hogar donde todo el mundo que pasa vean cómo duermen, cómo coman, cómo caminan. Entonces es la única función que tiene un espejo, por lo tanto se refleja todas sus debilidades. Tercero, es una asamblea en la que había mucha representación mediocre. Lamentablemente los pueblos no votan por los mejores, los pueblos votan por los más conocidos. Cuando hay esta famosa frase que dice es que la voz del pueblo es la voz de Dios y el pueblo es superior y tiene una inteligencia profunda, estamos mintiendo, señores. No es así. Los pueblos son lo que son, pueblos que no son educados, que no tienen formación política, que no leen, que no se enteran de las cosas, no analizan, no discriminan. Son pueblos que son arrastrados como ovejas. Los pueblos no son infalibles. Segundo, los parlamentos no caen del cielo. El legislador corrupto no cayó del cielo. Hubo electores que lo pusieron ahí y hubo una cúpula de partido que lo colocó ahí y hubo una clientela electoral que le apoyó a ese delincuente. En consecuencia, la representación también es el espejo de lo que es una sociedad. Así como usted ve que el automovilista se pasa en rojo, o le extorsiona a un policía para que no le ponga una multa, o se roba el celular del vecino en el restaurante, o hace trampa en el trabajo. Si así son los pueblos, la representación de los pueblos será la misma. De tal manera que solo podremos cambiar la representación en el Ecuador cuando mejoremos la sociedad. Yo le doy un ejemplo a usted. Y digamos, la gente se queja, no hay gente inteligente en el Parlamento. Ok, usted hace un partido y le pone como primer candidato asambleísta a un joven que viene con PhD en politología, en ciencias del Estado, en filosofía, brillante, y es candidato. Yo le hago otro partido, donde le pongo al mejor futbolista del equipo de este año, o a la muchacha 90, 60, 90 que estaba en el talk show de la televisión. Esa muchacha le va a ganar al politólogo, porque la gente no vota por los mejores, vota por los más conocidos, y los más conocidos no necesariamente son los mejores. Doctor Ramiro Rivera, para salir de para definir esta dicotomía que usted mencionó en la primera parte de su diálogo, de un Ecuador que puede salir adelante o de un Ecuador que se va al infierno, juega un papel fundamental el Consejo Nacional Electoral, que en estas circunstancias está también con un desprestigio terrible, con una desconfianza en la sociedad. ¿Cuáles son los factores que usted puede identificar a estas alturas del partido que puedan permitirle recuperar algo de confianza para ir a unas elecciones medianamente aceptables? Bueno, algo ha cambiado, porque en la vida no hay que ser tan fatalistas. No se olvide usted que tuvimos 10 años en que el Consejo Electoral era compuesto por 5 peones del señor Correa. Algún muchacho de servidumbre del señor Correa, el ahijado del señor Correa, luego el otro ahijado del señor Correa, provoca un fraude y es condecorado por el señor Correa y premiado con gran puesto en la OEA por el señor Correa. Ese es el Ecuador, ¿ya? Hoy tenemos un Consejo Electoral de 5 que son de distintas tendencias. Pero lo malo es que se han peleado como perros y gatos. Eso es lo malo. ¿Y por qué? Porque a veces el político ve en la institución una especie de botín de reparto. Entonces dice,
aquí en vez de repartirnos el pastel en 5 pedazos iguales, vamos a hacer 3 pedazos gigantes y a 2 les vamos a dar el pan y el agua. Y eso es porque el señor Pita y el otro vocal del tribunal, doctor Verde Soto, fueron excluidos. Hoy hay cierto humo blanco donde va a mejorar la composición del tribunal, porque el tribunal tiene muchos desafíos que hacer. No tiene todavía todos los binomios definidos, y esto en parte por culpa del contencioso electoral, que ha pretendido manipular y extender como plastilina el cronograma electoral. Cronograma electoral que tiene una raíz en la Constitución y en la ley, porque es la Constitución la que dice: los asambleístas se posicionarán el 14 de mayo y el presidente electo el 24 de mayo. Pero estos señores del Tribunal Contencioso Electoral, en algunos de los cuales hay dudosa probidad, porque río que suena piedras trae. El otro día yo recordaba este famoso poeta, dramaturgo, ensayista y escritor Francisco de Quevedo: feo caballero, poderoso don dinero, por la plaza baila el perro, por el oro, perro y perra. Lamentablemente hay mucha corrupción y a veces hay decisiones que generan dudas. Pero el Consejo Electoral debe decir definitivamente: estos son los binomios y punto. No tenemos papeleta electoral, no hay sistema informático, no se sabe cómo vamos a votar, no hay campaña de cómo va a votar, porque una buena parte de la población cree que puede seguir votando escogiendo listas de una y otras listas. ¿Qué va a pasar? Que va a haber cantidad de votos nulos. Entonces enseñemos a la gente y digamos: este proceso va a tener listas cerradas y bloqueadas, donde usted no puede escogitar, o vota por la 6, o vota por la 21, o vota por la 17, o vota por tantos números. Tenemos 283 partidos, 24 partidos y movimientos nacionales, cantidad de movimientos provinciales que también lanzan candidaturas. Es un caos que fue fabricado por el correísmo, una hipócrita máquina de firmas nulas y falsificadas. ¿Cómo puede ser un país de 17 millones de ecuatorianos, amigos queridos, donde haya 12 millones de ecuatorianos que son afiliados o adherentes con firma y cédula a los partidos, cuando ese porcentaje no hay ni siquiera en sociedades democráticamente estables como Inglaterra, como Alemania, como Estados Unidos o como España? Entonces, un sistema armado para el caos, para el engaño. Y en ese sentido, yo creo, y con esto termino, el Consejo Nacional Electoral tiene que darnos garantía, sobre todo de su sistema informático. No se olviden ustedes que con un solo clic un sistema informático puede ser manipulado y desvirtuado. doctor, El correísmo tiene especialistas en ese sistema. Ya tuvo a su jefe hackeador, que era el señor Julian Assange. Doctor, manténgase en sintonía, que nos vamos a una pausa y seguiremos en este diálogo bastante interesante. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. En un mundo lleno de oportunidades, los emprendedores buscan algo más. Queremos impulsar tu proyecto. TV Digital Online, para emprendedores como tú. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de 1 hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual.
Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos en Enfoque Ciudadano hoy con el doctor Ramiro Rivera, conversando sobre el tema de la coyuntura política actual. Y antes del corte, que tenía una inquietud, doctor Rivera, ¿no será que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que eligió a los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral se equivoca? Bueno, para comenzar, nadie es infalible. Nadie es infalible. Segundo, yo le diría una frase: nadie escoge a su padre y a su madre. Es decir, uno escoge a los amigos, no escoge a la familia. Tercero, si no hubiese sido por ese tribunal, por ese Consejo de Participación Transitorio, liderado por un monumento a la honestidad y a la credibilidad que fue el doctor Julio César Trujillo, el Ecuador habría sido una tragedia. Y le digo algo más: yo sé que el señor Lenín Moreno tiene el 7% de credibilidad. Algún momento la historia tendrá que recoger en el señor Lenín Moreno y no olvidar que si no hubiese sido por su distanciamiento con la mafia que estaba con él desde el 2007, el Ecuador se liquidaba. Gracias a la consulta popular del 4 de febrero del 2018, podemos tener ahora una fiscal honorable, una contraloría que funcione, una procuraduría decente, una corte constitucional donde si usted va a entregar una demanda no le van a pedir dinero para la admisibilidad, porque esa era la corte constitucional del correísmo, lo que denominamos la corte cervecera. Yo me acuerdo, regresé al ejercicio profesional y tenía casos para entregar en la corte y lo primero que me decía alguien: Ramiro, no te van ni siquiera a admitir si no les pintas 5, 10 mil o 15 mil. Había tarifa, era una guarida de ladrones, obviamente con las excepciones de rigor como siempre. Entonces, si bien es cierto, el Consejo Electoral no es la perfección, reitero, se han peleado como perros y gatos. La señora presidenta, con todo el respeto, no tiene el nivel académico, la inteligencia y la formación necesaria. Son políticos en el mayor caso, excepto que quizá el doctor Verde Soto, el arquitecto Pita, creo que el ingeniero, hay un ingeniero, no sé, Cabrera me parece, que tiene una formación técnica, pero lamentablemente cogieron la institución, un poco haciendo honor a la tradición ecuatoriana, como cosa propia, como disponibilidad propia, y entonces colocaron a toda su clientela electoral en las juntas provinciales. Eso da cuenta, desde mi punto de vista, que uno de los problemas de las democracias débiles es que no construyen instituciones. El Consejo Electoral debería tener un director de informática que esté 15 o 20 años, incuestionable, independiente, sabio, implacable, recto, honesto, transparente, pero no. Aquí en funciones claves la señora Tamaín puso a activistas del correísmo. Por ahí un muchacho que perdió las elecciones para la alcaldía de Quito. Por Dios, probablemente no se le podrá confiar un billete de $50 para las compras porque no es confiable, pero le ponen para dirigir temas de delicadeza y sensibilidad política y técnica en el Consejo. Pero yo le diría a usted, eso es lo que da la tierra. Vigilemos, estemos pilas con los ojos para ver si esto cambia. En este mismo espacio de análisis tuvimos invitado al doctor Ismael Quintana y él resume que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de lo Contencioso Electoral han actuado de manera arbitraria en muchos temas, de modo que siquiera no se puede predecir cuáles serán los resultados con respecto a las calificaciones de dos candidaturas que aún siguen en el limbo. ¿Qué análisis le merece de parte suya esta situación coyuntural cuando nos acercamos ya a los límites del calendario electoral para la impresión de papeletas y aún no se definen los binomios?
El caos se armó, no sé si deliberadamente. Este es el único país democrático del mundo donde el candidato seleccionado por el partido tiene que ir al Estado a decir si acepté la candidatura. No, al Estado lo único que le corresponde es inscribir la candidatura que deciden los partidos, porque los partidos y movimientos son asociaciones ajenas al Estado, y el Estado no puede inmiscuirse en la vida interna de los partidos. Segundo, la novelería de las primarias. Yo me pregunto, y yo les pregunto a ustedes, ¿habrá algún imbécil que dirija un partido que deliberadamente ponga los peores candidatos? No es así. Los partidos con frecuencia quieren ver los mejores candidatos. Las primarias, entonces, en parte son parte de la democracia, pero no deja de ser una farsa. Primarias de justicia social, con un empresario que hace 3 días tenía su propio partido. Eso es falso. Ahí lo que hay es billete y estoy comprando, estoy arrendando, estoy alquilando ese momento. Digamos con todas las letras. Ya. Entonces, un reglamento para que solamente acepte las candidaturas presencialmente. Trampa del correísmo del 2012. Si fuese por esa trampa, el señor Arauz y el señor Rabascal no deberían ser candidatos. Sin embargo, creo yo que al correísmo usted tiene que derrotarlo en las urnas. Es al señor Correa al que le interesa la exclusión, porque con eso él se victimiza, porque con eso él judicializa a nivel internacional su exclusión. Al que menos le interesa la candidatura de este muchacho Arauz es al señor Correa, se lo juro. El negocio de él es victimizarse y decir, ya vengo, ya regreso, igualito que Bucarán, los 20 años. Armaron un sistema diseñado para la corrupción, otorgarle impunidad y suspender los procedimientos judiciales al procesado, al perseguido por actos de corrupción. Cuando dicen, tendrá inmunidad desde el momento de inscribir la candidatura hasta la posesión de las dignidades. Vean, yo he estudiado este tema de las inmunidades 4 años y estoy haciendo un libro que espero que se publique en España. No hay país en el mundo donde al candidato se le dé protección de inmunidad al candidato delincuente. Por eso el señor Bucarán quería ser candidato. Por eso, pues, este señor inmiscuido en las redes de corrupción de los hospitales quería ser candidato. Procesados candidatos, pero solo en el Ecuador. Entonces, se armó todo un sistema para el caos, para la descomposición, para la degeneración. Finalmente, yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que decir, estos son los binomios. Mi criterio personal es, déjenle correr al correísmo para la campaña. En cambio, la aspiración, por 6ª vez, del señor Álvaro Noboa, no sé decir Álvaro o Alvarito, porque yo creo que en el caso de Álvaro Noboa, hablando en serio, es un empresario próspero, brillante, trabajador, esforzado, que ha acumulado legítimamente una riqueza. Pero en lo estridente, en el tropicalismo, en el chiste y en la broma, es Alvarito el que atenta contra la viabilidad de Álvaro. Esa candidatura, a mi juicio, no procede. No procede. ¿Por qué? Porque no inscribieron esa candidatura en los plazos y en los términos que establece la ley y lo determina el Consejo Nacional Electoral. Así como el Consejo Nacional Electoral es la voz suprema en el ámbito de la potestad administrativa, el Tribunal Contencioso lo es en el ámbito del control jurisdiccional, de la justicia electoral. Pero ahí no puede los jueces electorales pretender que el cronograma electoral sea una especie de plastilina donde usted le extiende y diga, ya las elecciones no son en febrero, ni la posesión es en mayo, va a ser en septiembre. ¿Y la ley y la Constitución? ¿Nos limpiamos con ella? ¿Nos burlamos de ella o obedecemos a ella? Doctor Rivera, ¿qué habría que hacer para salir de esta situación que se presenta cada vez que hay procesos electorales? Es decir,
candidatos que están cuestionados, personas que quieren candidatarse estando cuestionadas, un manejo pues indebido de los procesos, no se cumplen los plazos y toda esta situación, esta revuelta que se da al interior del Consejo Nacional Electoral, no de ahora, anteriormente también. ¿Qué hacer? ¿Cómo ir a una reforma legal a la ley de partidos, al Código de la Democracia? Sin duda, sin duda. Yo creo que el tema de fondo es que la democracia se sustenta como un vehículo en distintas patas, ¿me entiende? En la estabilidad económica, en el sistema económico, en el sistema político. Y el sistema político tiene que ver con el sistema de partidos, y el sistema de partidos tiene que ver con el sistema electoral y la funcionalidad de la democracia. No hay democracia que viva si no hay reglas que se acaten. Imagínense usted en el hogar de uno, donde un hijo venga a las 10 de la noche embriagado, donde la hija venga con alcohol a las 3 de la mañana, donde el otro pues con cocaína y no venga a la casa. Eso se llama cualquier cosa menos familia. Entonces lo mismo es una democracia. Si en la democracia no acatamos las reglas, no hay sociedad posible. Fíjese usted, aprobamos una regla de puntos para que las infracciones sean castigadas y hay multas. Ahora le tiene a un candidato diciendo que hay que eliminar el Consejo de Tránsito porque pone multas. Otro candidato de izquierda dice que hay que perdonar todas las deudas. Otro dice no, que hay que eliminar eso. Por Dios. O sea que el día de mañana, como muchos se pasan el semáforo rojo y pongo multas, yo digo fenomenal, eliminemos los semáforos. Por Dios. Hay temas tan trascendentes como estos, como la geoeconomía, también los problemas enormes de corrupción en nuestro Ecuador, que lo vamos a continuar estudiando con usted, analizando en profundidad luego del corte. No se vayan. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Si de manejo integrado de plagas se trata, Mundo Sano Multiplagas S.A. es la solución. Contamos con expertos profesionales en el manejo integrado de plagas, servicio oportuno y eficiente con altos estándares de calidad. Ofrecemos además asesoría y gestión sanitaria, venta de equipos ecológicos para el control de plagas, venta y recarga de extintores, señalética industrial. Estamos ubicados en Mapacingo Este, Avenida Séptima Tercera, Manzana 60, Solar 15. Nos encuentras también en Facebook, Twitter e Instagram como Mundo Sano MSM y en nuestra página web www.mundosanomultiplagas.com. Mundo Sano Multiplagas, eficiencia, eficacia, efectividad en el control integrado de plagas. ¡Hey, Marito! ADN Deportivo, todos los domingos de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, un programa con todos los partidos de la semana. Y no solo de fútbol, también hablaremos de tenis, básquetbol, UFC y deportes en general. Pero te has olvidado de alguien, mira esta belleza. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Serrano y estaré con ustedes también todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Pero ya dijimos 9 a 10 de la noche. No importa, lo volvemos a decir, de 9 a 10 de la noche. ADN Deportivo, un programa diferente. Por tu canal TV Digital. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de 1 hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Inicio. Volvemos en Enfoque Ciudadano, hoy con el doctor Ramiro Rivera, analizando temas de trascendencia para el país. Doctor Rivera, ¿cuál debería ser el perfil, sin necesidad de que haya un sesgo por la misma situación de la programación, cuál debería ser, de acuerdo a su lectura, el perfil
del candidato que debería asumir las responsabilidades de dirigir este país en el año 2021 y del equipo que tiene que ir con él, hablemos también de los asambleístas que se van a elegir y los parlamentarios andinos. ¿Cuál, de acuerdo a su perspectiva, a su lectura, debería ser el candidato idóneo en las condiciones actuales para poder llegar al Palacio de Carondelet? A mí me parece que debe ser una persona que tenga primero probidad ética y probidad moral. Me parece que este estigmatizado Nicolás Maquiavelo no era tan malo como lo presentan. Y él decía a los florentinos en la etapa del Renacimiento que ellos deberían escudriñar la vida pública y privada del candidato. Usted dirá, no, lo público es lo público y lo privado tiene que respetarse. No es así. La persona que entra a la vida pública deja de tener vida privada. Yo no puedo dar lecciones de ética y de fidelidad y decir hay que amar a la esposa y nada más y tener 5 mozas por detrás, ¿me entienden? O 5 amantes. No estoy siendo auténtico. No puedo hacer un discurso de honestidad y no pagar el impuesto a la renta. Es decir, primero yo creo que probidad, una vida de probidad. Segundo, no estamos para ensayar. No estamos para ensayar. El Ecuador está en el hilo de la sobrevivencia y en consecuencia necesitamos una persona con experiencia. Oiga, que aquí haya gente que no ha pasado por la Secretaría del Comité Pro Mejoras del Barrio, ni por el Comité de Familia de la Escuela, de Padres de Familia, y se postulan de golpe y porrazo a la presidencia de la República, porque tienen financiamiento público, porque además tienen hasta protección. Eso es sinvergüencería, eso es corrupción, no respetar ni respetarse. Necesitamos gente con experiencia. Y en este caso, al menos experiencia privada. Si el Ecuador tiene una situación de crisis pavorosa, yo no le voy a encargar la presidencia a un muchacho que no ha administrado ni la confitería de la esquina, pues. ¿Ya? Experiencia. Tercero, una persona que sepa lo que haya que hacer. Si me trae una persona y me dice lo que voy a hacer es quitarle y confiscarle el dinero a los ecuatorianos, y se toma fotos con Nicolás Maduro, dice este es mi pan, este es mi nieco, este es mi parcero, y este me inspira, o con el señor Evo Morales, o con Fidel Castro. Oiga, ¿qué espejo tiene que enseñar? ¿Cuba es un ejemplo de prosperidad o de hambre y de prostitución socializada? ¿Venezuela es un ejemplo de sociedad emprendedora o es el mismísimo infierno? ¿Acaso no vemos debajo de cada semáforo, en cada esquina, una familia famélica que se muere de hambre, que extiende su mano para que usted le deposite una moneda? ¿Y por qué están aquí? Porque salieron del infierno. Entonces, tercera condición, que sea una persona que nos prometa un país en libertad, un país en progreso. Si el problema es el desempleo, yo no puedo escoger a un irresponsable que me dice les voy a regalar a todos los ecuatorianos $400, porque a lo mejor el muchacho que gane el básico con ustedes el día de mañana va a decir, ¿y para qué voy a trabajar? Si puedo estarme rascando la panza porque el señor ese me va a regalar $400. No necesitamos una sociedad de pedigüeños, de mendigos, de vagos, de harapientos. Necesitamos una sociedad de emprendedores. Entonces, ¿en quién debo confiar? En aquel que sepa hacer trabajo, en aquel que sepa manejar la economía y en aquel que sepa enrumbarle al Ecuador por un camino de la prosperidad y del progreso. El Ecuador sufrió mucho con 10 años de discurso de odio y de resentimiento social. Las sabatinas fueron la fuente del resentimiento. Este debe ser uno de los países pocos del mundo donde desde abajo usted odia al que ha logrado el éxito y la riqueza, cuando en cualquier país civilizado del planeta uno admira y trata de imitar a quien ha tenido éxito y excelencia. De tal manera que a mí me parece que esta candidatura, este proceso va a tener una disyuntiva clarísima. No sé si queden 15 o 16 binomios. Desde mi análisis tengo la sospecha de que se va a producir un proceso de bipolarización. Es decir, entre una candidatura del correísmo
que le ofrece regresar al pasado, perdonar todos los actos de corrupción e irnos derechito al infierno de Venezuela, o una opción que nos saque de este hueco profundo y nos ponga en la amplia avenida de la prosperidad. Doctor. Y esa candidatura bastante probable es la del señor Lasso. Doctor, entonces dentro de este análisis, estas condiciones, estas cualidades, ética, valores, transparencia, experiencia, libertad y experiencia en el campo privado, ¿usted cree que algún candidato sí encaja en esa línea? ¿Tenemos la posibilidad de que haya algún candidato en estas elecciones que encaje en esa línea, en esas cualidades que usted ha mencionado? El candidato perfecto no lo hay. A veces dicen que el candidato perfecto es el outsider y además carismático. Y entonces, claro, el carismático puede ser basura que gana las elecciones, o el carismático puede ser un inútil que gana las elecciones. A mí me parece que el que más se acerca al tema de los valores, de la transparencia, de la experiencia, de haber generado riqueza, de tener propuestas claras, de saber lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, me parece que es la candidatura del señor Guillermo Lasso. Doctor, habría sido, desde mi punto de vista ideal, una candidatura de Jaime de Bolsar, porque tenía una formidable experiencia. Bueno, están muriendo. Es una candidatura que arrastre desde el centro hasta la moderación, pero no lo fue. O sea, eso ya es historia. Lo que queda de todo, lo menos malo de todo, y lo que creo que es el único que nos puede sacar adelante como un buen equipo técnico de colaboradores, es la candidatura de Creo y del Partido Social Cristiano. Me refiero a la candidatura del señor Guillermo Lasso. Un excelente análisis en el ámbito político. Doctor Rivera, quisiéramos pasar a un tema de la economía. Se ha convertido la dolarización en uno de los patrimonios que todos los ecuatorianos lo aprecian como uno de sus mayores logros en la historia de los últimos años. Pero cuando han transcurrido 20 años, algunos empiezan a encontrar que hay ciertas filtraciones y dicen ya es hora de que pasemos a tener una moneda regulada, más disciplinada, que es lo que nos puede ayudar a salir del subdesarrollo, puesto que nuestros vecinos tienen su moneda propia y ellos, sin embargo, tienen mayor inversión extranjera, tienen las cualidades para atraer esas inversiones, y el Ecuador, siendo dolarizado, aún así no se ha convertido en ese paraíso de inversiones que se aspiraba desde el primer momento. Usted formó parte del gobierno que implementó la dolarización. En el transcurso de estos 20 años, ¿le encuentra que ya existen fallas o tenemos que más bien reforzar ese sistema dolarizado de la economía? Me parece que, según las encuestas, el 94 de cada 100 ecuatorianos defiende, aprecia y valora la dolarización. La persona que barría una casa, o la persona que iba a hacer el césped en una casa, antes iba en una bicicleta, en un carrito de madera. Hoy esa persona tiene una camioneta. Esa persona humilde que tenía un puesto de frutas en una esquina, hoy tiene una camioneta con perifoneo que entra a las urbanizaciones a dar servicio personalizado. A mí me parece que la dolarización nos cambió la vida. Es decir, el que se atreva a eliminar la dolarización volará en 1000 pedazos. Fíjese el daño que se hace este muchacho de apellido Arauz, que en una entrevista a una periodista extranjera dice que la dolarización fue un error. Le ha costado muchísimo. Y ahora tiene que salir medio mintiendo y medio asustado. Dice, no, yo digo, tengo que defender la dolarización, porque saben que el candidato que está en juego en este momento en el proceso es la dolarización. Y quien pretenda desbancar la dolarización se va a liquidar. Ese es el punto. Usted me puede decir, no, pero Colombia y Perú son bien manejados. Le digo así, sí. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron más responsables, porque no robaron, porque no desperdiciaron los recursos, porque crearon fondos de contingencia, tienen 70, 80, 60 mil millones de ahorros. Bolivia,
que era el país que le veíamos como la última rueda del coche de América Latina después de Haití, tienes ahora una salud económica y una salud fiscal superior a la del Ecuador. ¿Por qué creen que votan por el señor Arce? ¿Porque les va a llevar al comunismo? No, señor, porque el señor Arce fue el ministro del señor Evo Morales durante 11 años que manejó la economía con transparencia y con sentido de responsabilidad. En cambio, en Ecuador tuvimos 10 años de orgía, 10 años de un huracán enloquecido por gastar y por robar. La corrupción siempre ha existido. Yo le digo a la gente, mencionen el nombre del presidente Maguad, un ministro que ha sido procesado por corrupción. Díganme uno. Yo puedo desafiar, díganme uno que durante el correísmo no haya robado. Tiene que escoger, pues, como un pájaro, una aguja, no sé, este no robó tanto. Y la cultura ecuatoriana dice, sí se robó, pero hizo obras, porque gastaron cerca de 400 mil millones de dólares. En consecuencia, estamos como estamos, porque hubo un huracán que destruyó la economía nacional, porque el señor Correa se engulló, se tragó, se llevó todos los dineros que tenía, porque el correísmo en 10 años gastó más de lo que había durante 70 años consecutivos. Y usted me puede decir, pero hay gente que la apoya. Yo le digo, sí, pues, porque la corrupción también daba regalos, la corrupción daba limosnas, la corrupción también se filtró para abajo. ¿Y acaso en Alemania no hay fanáticos pronazis? ¿Acaso en Italia no hay enloquecidos profascistas? Los regímenes autoritarios terminan embruteciendo a una parte de esa población. Estamos en Enfoque Ciudadano con el doctor Ramiro Rivera. Manténgase en sintonía, doctor. Ya volvemos luego de la pausa. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Si de manejo integrado de plagas se trata, Mundo Sano Multiplagas S.A. es la solución. Contamos con expertos profesionales en el manejo integrado de plagas, servicio oportuno y eficiente con altos estándares de calidad. Ofrecemos además asesoría y gestión sanitaria, venta de equipos ecológicos para el control de plagas, venta y recarga de extintores, señalética industrial. Estamos ubicados en Mapacingo Este, Avenida Séptima Tercera, Manzana 60, Solar 15. Nos encuentras también en Facebook, Twitter e Instagram como Mundo Sano MSM y en nuestra página web www.mundosanomultiplagas.com. Mundo Sano Multiplagas, eficiencia, eficacia, efectividad en el control integrado de plagas. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de 1 hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos en Enfoque Ciudadano. Ernesto tenía algunas inquietudes para el doctor Ramiro Rivera. Adelante, Ernesto. Doctor Rivera, en este espacio que tenemos, quisiera que planteemos un tema profundo con respecto a la corrupción en los altos niveles. No solamente al vigilante el que se le da una coima, que por cierto acá en la costa ya se están tomando medidas y se ve una transformación. Pero, por ejemplo, a pocos días de que circularan los audios entre el asambleísta Azuero y el asambleísta Mendoza, fueron llamados a rendir su versión el presidente de la asamblea, la ministra de gobierno de aquel entonces. Esta ministra de gobierno fue llamada a un proceso de juicio político y fue censurada, pero por causales muy diferentes, incluso de segunda categoría. Y este tema de la distribución, el reparto de hospitales, para nada se ha topado, porque no hay vergüenza en la cara de los asambleístas, es decir, cuando ellos han sido parte también de ese reparto. Por otro lado, el periodista de investigación, Fernando Villavicencio, está haciendo público que
ya hay una respuesta del gobierno chino, del régimen chino, con respecto a un pedido de la Fiscalía sobre las transferencias de Sinohydro a Recorsa, que involucran a un amigo de las altas esferas de gobierno. Esos temas, en nombre de la gobernabilidad, ¿lo van a dejar en el congelador o es necesario que aún en estos meses, último gobierno, tenga que la justicia tomar cartas en el asunto? Ernesto, yo tengo objetivamente muy poca esperanza y soy incrédulo y pesimista. La Asamblea tendrá una larga agonía hasta que sea sustituida por los nuevos dignatarios elegidos por el pueblo. Siempre existió corrupción, es verdad. Se suele decir que la corrupción es tan vieja como vieja es la historia de la humanidad. Pero nunca antes existió tanta corrupción. Nunca antes un presidente, sus asesores, sus ministros, sus directores, sus gerentes conformaron una banda delictiva para extorsionar y robar todo lo que se pueda. Se parecía un poco al programa de Polito, ¿no es cierto? Sin siquiera la llave del candado, la puerta abierta y decir, agarre lo que pueda. De lo que es del Estado, porque para el corrupto el Estado es de todos y de nadie, ¿ya? Entonces, aparejado a una corrupción sin límites, hemos sufrido también un empobrecimiento de la política sin límites. Es decir, hay en la Asamblea personas que da pena y no deben estar ahí. Y a veces ni siquiera ellos tienen la culpa de estar ahí, cuanto quienes lo pusieron ahí. Una asamblea donde hay más de 60 asambleístas inmiscuidos en problemas con la justicia, sindicados, investigados, procesados y sentenciados, es algo que simplemente produce repugnancia y asco. Quizá algo hagan, y han aprobado para segundo debate la reforma a la ley de comunicación social, quitando esa perversidad de que la comunicación social es un servicio público. Es decir, toda la información le corresponde al Estado, y el Estado tiene que ver si es bueno o es malo, como el agua potable o el alcantarillado. Oiga, eso ni en Cuba, pues, ni en la Rusia. A pesar que Rusia tenía un solo periódico, se llamaba Pravda, La Verdad, o los hermanos Castro tenían Grama o El Rebelde, aquí fue una podredumbre. Entonces quizá la Asamblea algo pueda hacer, que pueda autodepurarse, no tengo esperanza. Al menos que reformen la ley orgánica de la función legislativa para reincorporar el código de ética, que ellos mismos lo eliminaron en Montecristi. Teníamos el código de ética. En el 97 se echó del Parlamento a 16 legisladores involucrados en la red de Peñaranda durante el bucaramismo. En el 2004 y 2005 destituimos a 17 o 16, a los que hicieron el relajo y el orgía en hotel en Lima, a los que se cambiaron las camisetas, es decir, a los que cometieron actos de corrupción. Hoy la impunidad y el espíritu de cuerpo está en auge. Lo de la ministra, bueno, el pretexto para la destitución no puede ser tan hipócrita, que utilizó bombas lacrimógenas cuando una banda de delincuentes se tomó una manifestación indígena para vandalizarlo y destruir Quito. Alguien va a decir que era movilización genuina, el subir al cuarto piso para incendiar precisamente aquel piso donde estaban los expedientes de corrupción. Alguien puede decir democracia, delincuentes que a cambio de dinero que recibían en billetes de una camioneta iban a incendiar Teleamazonas porque ha denunciado los actos de corrupción. Es decir, la ministra debía de ser enjuiciada por el reparto, Y el Ecuador necesita un baño de verdad y a basta de mojigatería. Si mañana hay un gobierno de coalición, que se diga, el partido, creo, por decir algo hipotéticamente, está en alianza con uno o dos partidos y esos de la alianza van a manejar la política tal y la política tal. Pero no puede usted entregar el servicio sanitario en plena pandemia
a malhechores y delincuentes que se fueron a delinquir y a robar. ¡Por Dios! Eso debería merecer pena de muerte, inhabilitación por siempre. Y claro, nadie es responsable. Nadie. Cuando se supone que es desde el Ministerio de la Política que usted busque entendimientos con el Parlamento. Es decir, un ministro de la política que llega a acuerdo con un partido puede decir, este partido va a administrar esta política pública, a la luz pública, para que sea juzgada y auditada por la opinión pública y por los ciudadanos, y no por debajo de la mesa comprar votos a cambio de que esos votantes pícaros, ladrones y sinvergüenzas se tomen las instituciones de Estado para robar a mansalva. Eso no cabe en una sociedad que debe ser democrática y sana. Doctor Rivera, agradecemos su comparecencia hoy en Enfoque Ciudadano a través de Canal TV Digital. Gracias por su comparecencia y sobre un diálogo que hemos llevado profundo, equilibrado, como al estilo de Enfoque Ciudadano. Y muy orientador y buenas luces que nos da el doctor Rivera. Agradecemos. Bueno, muchas gracias a usted, Luis Enrique, por la invitación. La primera vez, y espero que no sea la última. Ramiro Rivera no vino encachinado mientras están con los lindos ternos, unas camisas, unos relojes buenos, una corbata impecable. Y este pobre pelado está solamente arropado en los fríos de la sierra. Muchas gracias, Luis Enrique. Gracias a usted, doctor Rivera, por el programa. Y ténganme en la lista de los dispuestos a aceptarles cualquier comparación. Muy gentil. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad, doctor. Ha estado con nosotros el doctor Ramiro Rivera, con quien hemos mantenido un diálogo profundo aquí en Enfoque Ciudadano. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad para analizar temas en la coyuntura actual, nacional e internacional. Ernesto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Si de manejo integrado de plagas se trata, Mundo Sano Multiplagas S.A. es la solución. Contamos con expertos profesionales en el manejo integrado de plagas, servicio oportuno y eficiente con altos estándares de calidad. Ofrecemos además asesoría y gestión sanitaria, venta de equipos ecológicos para el control de plagas, venta y recarga de extintores, señalética industrial. Estamos ubicados en Mapacingo Este, Avenida Séptima Tercera, Manzana 60, Solar 15. Nos encuentras también en Facebook, Twitter e Instagram como Mundo Sano MSM y en nuestra página web www.mundosanomultiplagas.com. Mundo Sano Multiplagas, eficiencia, eficacia, efectividad en el control integrado de plagas.